Amén. Dios te bendiga. Es una alegría para nosotros estar entrando en vuestros hogares como cada semana en nuestras ediciones de TGD en casa. Hemos pasado un precioso momento de alabanza y de adoración al Señor en esta noche. Y ahora te invito a que estemos ingresando juntos al momento de estudiar su palabra. Quiero hablar contigo acerca de 3 conceptos en esta noche. El primero, aceptación. Luego, resignación y finalmente, culpa. Esos son los 3 conceptos que quiero hablar contigo en esta noche. Aceptación, resignación y culpa. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es lo opuesto a la negación. La negación es ese mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o quitándole relevancia, ¿verdad? Es el rechazo de aquellos aspectos de la vida que son desagradables. Esa es la negación, cuando uno no quiere reconocer que la realidad es la que es. La aceptación es todo lo contrario, es aceptar la realidad tal cual es. Es estar contentos, sentirnos favorecidos, complacidos, es ver con agrado o satisfacer. Eso es la aceptación. Es muy importante que nosotros entendamos muy bien el concepto de la aceptación en nuestras vidas para poder atravesar esta y cualquier temporada que se nos atraviese. Y yo quiero compartir contigo esta reflexión actualizada a los tiempos que corren. Si dijimos que la negación es negar algo que existe, negar algo que es obvio, negar una realidad que es desagradable, que nos genera conflicto, bueno, la muerte es un tema que nos genera conflicto a todos los seres humanos. La muerte es un tema desagradable del cual no nos gusta conversar. Por lo general es algo que produce dolor en las personas. Pero en estos tiempos en los que estamos viviendo la muerte más que nunca. La muerte es tema cotidiano hoy para nosotros como nunca antes lo ha sido. Gracias a la pandemia, gracias a el coronavirus, gracias a esta enfermedad, la COVID-19, que está haciendo tantos estragos en el mundo, no solamente a nivel de salud, sino a nivel de las economías del mundo, y que está trastocando la vida de todas las personas. Estamos hoy más que nunca viendo a la muerte todos los días en nuestras vidas. Pónganse a empezar nada más que estamos siendo bombardeados como nunca antes con la información acerca de la pandemia. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando desde el gobierno se quejaban de que los noticieros pasaban muchas noticias de inseguridad, de crímenes, de delincuencia. Y se decía que si los noticieros estaban continuamente bombardeando al público con noticias de inseguridad, se instalaba en el público la idea de que había inseguridad y seguramente una idea de que había más inseguridad que de verdad había. Se sobredimensionaba el tema y la gente empezaba a tener miedo, y que eso iba a ser utilizado por los políticos de la oposición para utilizar ese tema para criticar al gobierno, etcétera, etcétera. Usted se debe acordar de ese debate. Y era cierto que había demasiada información policial en los noticieros, que eso instaló la idea de que vivíamos en inseguridad. Inclusive personas que nunca hemos sido asaltadas teníamos esa sensación de que no era segura la calle. Ese tema estaba todo el tiempo cuando uno lo ponía en los noticieros. Y bueno, no sabemos si con intención o sin intención, pero los noticieros todo el tiempo ponían ese tema, muchos minutos en el noticiero, y se generaba esa sensación. Los del gobierno se quejaban por eso, los de la oposición aprovechaban. Bueno, es el juego de toda la vida. Pero lo cierto era que, según la memoria que yo tengo, minutos de policiales en los noticieros serían 15 o 20 minutos de policiales en los noticieros, de asaltos, de rapiñas, y luego el noticiero ya empezaba a versar sobre otros temas, ya empezaban a hablar de economía, ya seguían hablando de deportes, de cine, de cultura, etcétera. Y bueno, se cerraba, digamos, todo el noticioso, que demoraba 1 hora, 1 hora y media, y ya está, y más nada, y por ahí quedaba el asunto, ¿sí? Pero ustedes fíjense cómo eso ha cambiado al día de hoy. Al día de hoy el 100% de un noticiero es coronavirus. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Infectados, cuántos murieron, cuántos se recuperaron, cuántos se van a morir, quiénes son los que se podrían morir y quiénes no. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Las 3 horas de noticiero. Porque aparte de todo, ya los noticieros no duran 1 hora, 1 hora y media como duraban antes, ahora duran 3 horas. Yo, por ejemplo, no es por hacerle publicidad a ningún canal, pero bueno, en casa habitualmente se mira el canal 10,
Y ellos empiezan con un especial de subrayado coronavirus a las 18:30, que termina a las 19, que es cuando empieza subrayado. Entonces 18:30, 19, coronavirus. Y después empieza el noticiero a repetir lo mismo que dijeron la media hora anterior y mucho más, todo acerca del coronavirus. Porque el 95% del noticiero hoy en día es coronavirus, porque después de que te dicen los infectados que hay y cuántos se murieron, cuáles son las medidas que toma el gobierno en referencia al coronavirus, empiezan a hablar de cómo se deteriora la economía por el coronavirus. Siguen hablando del coronavirus en Italia, del coronavirus en España, del coronavirus en China, del coronavirus en Estados Unidos, si Donald Trump le da corte o no al coronavirus, qué dice Bolsonaro del coronavirus y cómo manda a todo el mundo a trabajar y que no importa nada, qué pasa en Argentina con el coronavirus. Y todo es coronavirus, y son 3 horas. Yo las tengo contabilizadas. Los noticieros empiezan a las 7, más la media hora previa, 6:30, van terminando a las 9:30, un poco más. Son 3 horas de noticiero, coronavirus. Todo coronavirus. La única parte en que no hablan de coronavirus es cuando dan el pronóstico del tiempo y la cotización de la moneda. Es el único momento en que no hablan del coronavirus. Pero después es 100% coronavirus. Ya no hay deportes, porque todas las ligas de todos los deportes están detenidas. Entonces, ¿qué te cuentan? ¿Cómo fulanito pasa la cuarentena de coronavirus? ¿Cómo Neymar pasó su cuarentena de coronavirus? ¿Y cuánta plata donó para el coronavirus? ¿Qué dicen Luis Suárez y Messi? Porque en el Barcelona quieren bajarle los salarios porque no hay actividad por culpa del coronavirus. Todo coronavirus. Ya no hay. Jackie Rodríguez Estrada debe estar en seguro de paro, porque ya no hay publicidad del cine, no hay cultura porque está todo parado. Entonces, el coronavirus captó todo. Pero encima, aparte de esto, durante todo el día tenés más coronavirus. Porque durante el día la televisión te pasa publicidades institucionales de los canales que te dicen quédate en casa, cuidémonos, de esta salimos juntos. Es decir, que durante el día más coronavirus todavía. Y encima estuve viendo que los del Canal 12 hicieron un programa de televisión nuevo que se llama Quédate en casa, que es del coronavirus. De repente todos los programas, todos los invitados, todo es coronavirus, cómo pasamos la cuarentena, qué opinamos de esto. Es decir, estás las 24 horas del día, menos las 8 que dormís, repleto del coronavirus, que es lo mismo que decir que estás siendo bombardeado con la muerte y con la enfermedad. Todo el tiempo. Todo el tiempo se habla de muerte y de enfermedad. Muerte y enfermedad. No es para menos. Esta pandemia llegó para alterarnos la vida a todos, ¿sí? Y todo el día, todo gira en torno a la pandemia, porque todo lo que no puedo hacer es por culpa de la pandemia, porque el gobierno me pide que me quede en casa. Entonces todo es la pandemia y la noticia más importante de la pandemia es cuántos nuevos infectados tenemos y cuántos se han muerto por esto. Cuando todavía no teníamos muertos estábamos esperando a ver cuál iba a ser el primero, y desde que se murió el primero ahora tenemos 8, 9, 10 al momento que estoy grabando este mensaje, muertos por coronavirus, y estamos todos los días esperando que sean las 8 de la noche para que el gobierno informe cuántos muertos nuevos hay. Tenemos a la muerte presente como nunca antes la hemos tenido en nuestras vidas. Y tenemos 2 caminos para seguir ante esa realidad. O aceptamos que la muerte es parte de la vida y tenemos que hablar acerca de ella, o negamos que la muerte está rondando y por lo tanto no ponemos nuestros ojos ni analizamos esta situación. Quiero compartir contigo un pasaje de la palabra del Señor que es tremendo, que está en Jeremías capítulo 25, versículo 32. Dice Jeremías 25, 32. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, es decir, no van a ser velorio, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Este es un impactante pasaje de la Biblia, en referencia a los últimos tiempos, a la semana 70 de Daniel, como lo estuvimos viendo el viernes pasado, ¿sí? Pero que tiene un asombroso parecido con lo que está pasando ahora. Es decir, cuando esta palabra se cumpla en la tribulación va a ser peor que lo que vemos ahora, pero miren qué asombroso el parecido, porque dice, he aquí el mal irá de nación en nación, como el coronavirus. Nació en China y se ha ido de nación en nación contagiando. Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, es decir, porque para nosotros China son los fines de la tierra, y allá lo más último. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Nos hace acordar a la noticia que recibimos de Europa, ya sea de España o de Italia, donde no dan abasto para cremar los cuerpos que han fallecido.
donde no logran hacer los funerales, donde los cuerpos se llevan en camiones por la gran cantidad de muertes que han habido en tan poco tiempo a causa de esta enfermedad. Es asombroso cómo esta profecía de Jeremías, si bien la profecía no se está cumpliendo en este tiempo, porque esta es una profecía para el fin, sus características son asombrosamente similares a lo que estamos viviendo ahora, y nos da la pauta de que cuando esto ocurra en la semana 70 de David va a ser peor de lo que estamos viendo ahora. Gracias a Dios que la iglesia no va a estar en ese periodo, ¿sí? Pero lo cierto es que tenemos que hablar acerca de algo que es natural en la vida, que es la muerte. La muerte está presente en nuestra vida desde el día en que nacemos. Es más, la muerte es lo único que tiene probabilidad 1 de ocurrir. En matemáticas, ¿sí?, y en las ciencias probabilísticas, la probabilidad se mide con un número entre 0 y 1. 1 es lo que ocurre seguro sí o sí, y 0 es lo que no ocurriría nunca. En el medio están las probabilidades. Probablemente muchas de las cosas que vos estás pensando que van a pasar en tu vida no ocurran. Probablemente no te vaya a faltar para comer. Probablemente no te vayan a desalojar de tu casa. Probablemente no te vayas a quedar fundido. Probablemente muchos de los miedos que vos tenés hoy no vayan a ocurrir. Es probable que ocurran, es probable que no. Probablemente no. Ahora, lo que sí va a ocurrir, seguro, en algún momento te vas a morir, y yo también. Todos los que estamos vivos en algún momento nos vamos a morir. Yo tengo un ser querido, una persona muy, muy cercana a mí, que tiene un dicho que de tan obvio que es, resulta profundo, ¿no? Que dice que basta estar vivo para estar muerto. O sea, la única condición para morirse es vivir. Y cada vez que esa persona dice eso, nosotros nos reímos por la obviedad del dicho, ¿no? Pero es así de profundo. Todo ser que vive va a morir. Y la muerte en sí misma, por lo tanto, si es un hecho natural, no es nunca injusta. Solemos decir que hay injusticia cuando muere una persona joven, cuando muere un niño, un adolescente. Y solemos decir que ya no es tan injusto cuando muere una persona entrada en años, ¿verdad? ¿Cuánto hace que no veo a fulanito? Murió, no me diga. Bueno, pero yo la última vez que lo vi ya tenía como 80 años. Sí, ¿de cuánto murió? De 83. Y bueno, vivió bastante. Y tomamos con naturalidad la muerte cuando se trata de personas ancianas. Ahora, hace tiempo que no veo a Menganito. ¿Vos sabés que murió? No me digas, qué crimen. Si la última vez que lo vi tendría 30 y pocos años. Sí, una tragedia, murió con 40. Qué injusto, qué tragedia, toda la vida por delante. Lo cierto es que la muerte en ningún momento es injusta, porque es algo natural, y todos nosotros sabemos desde el día en que nacemos que nos vamos a morir. Es decir, la muerte nos avisa que va a venir, o sea que el que avisa no traiciona, o sea que es un hecho que nosotros tenemos que tomar con naturalidad. Entonces necesitamos aceptar que vivimos en una vida y en una realidad que en algún momento se acaba. Aceptar lo que nos está rodeando, y que quizás está sobredimensionado el tema porque los noticieros nos bombardean, porque los medios nos bombardean. Quizás está sobredimensionado el tema, quizás estamos exagerando, pero la oportunidad es propicia para hablar de esta situación. ¿Aceptamos o no aceptamos las cosas que son naturales en la vida? La enfermedad, la muerte. Porque cuando la enfermedad o la muerte llega a nuestras vidas, golpea nuestras vidas, suele descolocar todo. Y nos descoloca de tal manera que solemos tener muchos problemas para atravesar ese tipo de circunstancias. Solemos tener problemas para atravesar la enfermedad, y solemos tener problemas para hacer los duelos cuando llega la muerte. Pero ¿qué es la muerte para el cristiano? ¿Qué es la muerte para el creyente? Yo te voy a pedir que me acompañes al pasaje por excelencia de la Biblia que habla acerca de la muerte y que es necesario que los cristianos conozcamos bien, que es 1 Corintios capítulo 15. Porque ustedes saben que para Dios la muerte no es ese problema que es para nosotros. Porque de alguna manera nosotros todavía tenemos ese chip en la cabeza, esa idea de que la muerte es el fin y que después de la muerte no hay nada. Y tenemos la idea de que la muerte es algo malo, que si fuese posible evitarlo mejor. Solemos orar para que una persona no muera, pero cuando muere decimos que pasó a mejor vida. Entonces, si pasó a mejor vida, ¿por qué estuvimos orando para que no vaya a una mejor vida, para que se quede en esta que es peor? Somos contradictorios los seres humanos cuando hablamos acerca de la muerte. Y si bien uno no anda deseando morirse, porque no corresponde, la muerte no es nada más y nada menos para nosotros que el pasaje a una etapa nueva, que el traslado de un lugar a otro mejor, cerca de Dios, en las moradas celestiales. La muerte para nosotros no debería ser un problema, ni debería ser algo que cursemos trágicamente. Fíjate lo que dice entonces 1 Corintios 15, 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Es decir, lo que Pablo está diciendo es, ¿dónde está lo grave? ¿Dónde está lo determinante, lo definitivo de la muerte? No existe. La muerte, en cierto punto, podemos decir que es de mentira. Nos hace creer que todo se acabó. Nos hace creer que es lo peor. Y en realidad no es así. Porque el Señor Jesucristo venció a la muerte. Él tiene control de la muerte. Y yo estoy totalmente convencido de que puedo decir, sin temor de equivocarme, a todos ustedes, que quien decide en qué momento me voy a ir es Él. Entonces, si mi vida está en manos de Él, yo estoy tranquilo. Y yo sé que Él está en control de todas las cosas todo el tiempo, porque Él es soberano y nunca deja de ser soberano. Así que Él sabrá si me va a tocar pasar por una enfermedad o no, a qué edad me va a venir la muerte o no. Pero lo cierto es que nosotros necesitamos aceptar que esto es así, para poder tratar con este tema de forma madura. Y tenemos que aprovechar entonces que el tema está de moda para conversar acerca de él. Así que el primer punto que te quiero comentar es aceptación. Tenemos que aceptar cuál es la realidad que nos toca vivir. Hay una enfermedad golpeando las puertas de nuestras vidas y la muerte está más presente que nunca en nuestro discurso. Tenemos que aceptar que eso es así y tenemos que saber cómo manejar y cómo atravesar esta circunstancia, este periodo, esta temporada que nos ha tocado vivir como humanidad. El segundo punto que quiero conversar contigo es resignación. Resignación es la entrega voluntaria que alguien hace de sí, poniéndose en las manos y voluntad de otras personas. Conformidad, tolerancia y paciencia en las adversidades. Prestemos mucha atención a la definición de resignación, porque no es la definición típica de resignación que muchas veces se maneja, que es un tanto negativa y que ya voy a entrar en ella. Pero me encanta la definición de resignación, me parece que es un valor importantísimo. Dice, la entrega voluntaria que alguno hace de sí, poniéndose en las manos y voluntad de otra persona. Es decir, ¿quién es esa otra persona en cuyas manos y a cuya voluntad yo me resigno? Naturalmente que para los hijos de Dios esa otra persona es Dios. Entonces, ¿cómo defino la resignación cristiana? Es la entrega voluntaria de mí mismo poniéndome en las manos de Dios y poniéndome y sometiéndome a la voluntad de Dios. Eso es resignación. La resignación es un gesto de valor y fortaleza, ya que sustituye la queja y la expresión de dolor por la calma, la paciencia y la conformidad. Es distinto a la definición negativa de resignación, o lo que yo llamo la resignación fatalista, que quiero diferenciarla, porque la resignación fatalista es una persona que acepta las cosas porque se siente incapaz de luchar. Hay resignación como diciendo, bueno, es lo que tocó y chao. Una resignación sin esperanza, una resignación sin fuerzas, una resignación donde la persona reconoce su incapacidad de luchar, y una resignación que es la resignación cristiana, que es, acepto la realidad cual es, acepto lo que estoy atravesando y me pongo en las manos de Dios y descanso en la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos si una persona ejerce la resignación cristiana o ejerce la resignación fatalista? Es muy sencillo, la persona que tiene resignación fatalista se queja de todo. Y la queja es algo absolutamente ineficiente y además quita energías. Porque por quejarnos nunca vamos a resolver nada. La queja no resuelve ningún problema, sin embargo nos quita energía porque nos hace concentrar todo el tiempo en un problema que no tiene solución. Nos obliga a concentrarnos todo el tiempo en la desesperanza, ¿verdad? Entonces fíjese, una persona que se queja todo el tiempo. Se levanta de mañana y se queja porque el día es soleado. Pero qué horrible el día soleado que hace, qué calor, qué impresionante, no corre una gota de aire, me voy a sofocar, no se aguanta más este clima. Como si fuera a cambiar el clima con sus quejas. Al día siguiente llueve torrencialmente. ¡Oh! ¡Qué horrible esta lluvia! No me deja hacer mandados. Si salgo a hacer un mandado me voy a resfriar. No puedo lavar ropa y colgarla. ¡Qué horrible esta lluvia! ¡Qué cosa espantosa! ¡Cómo odio la lluvia! Al día siguiente otro día soleado.
¡Oh, qué barbaridad! Un día llueve, el otro día está soleado, no se sabe lo que va a pasar. ¿Cómo se puede vivir así sin poder planificar nada? ¡Qué barbaridad! La culpa la tiene el del clima, del noticiero, porque le erró como las peras. Y esa misma tarde, noche, mira el noticiero y ve el del clima y dice, dice que no va a llover mañana, pero este le vive errando, no sirve para nada, no se sabe en qué confiar, qué cosa horrible. Bueno, ¿vio una persona que se queja por todo, todo el tiempo? Bueno, es una persona que tiene resignación fatalista. Yo lo hice jocosamente, irónicamente, yo lo hice a manera ilustrativa, pero usted traslade esto a situaciones serias de la vida, situaciones difíciles, donde en vez de poder descansar en la voluntad de Dios, solamente nos quejamos y hacemos que nuestra boca pronuncie todas las cosas negativas que tiene nuestro alrededor. Eso no hace más que desgastarnos y quitarnos energías, y eso no es resignación cristiana. Pero si vamos a hablar de resignación y si vamos a ver un ejemplo de alguien que nos va a ayudar en esto de la aceptación y de la resignación y de cómo atravesar dificultades, es nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que Él atravesó en Getsemaní, horas previas a su tortura y su crucifixión. De modo que te voy a pedir que me acompañes a Juan capítulo 12, versículo 27. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 27. Jesús está hablando y dice: ahora está turbada mi alma. Claro, ya sabía que en breve le tocaba la parte embromada. Dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Lo primero que nosotros tenemos que notar en la aceptación cristiana es reconocer el propósito por lo cual estoy atravesando esta dificultad. Jesucristo sabía que lo que le esperaba horas adelante iba a ser muy doloroso, iba a ser tremendamente duro. Toda la tortura a la que fue sometido y luego la crucifixión, Jesús sabía que le esperaban horas dificilísimas. Y dice: ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quejar? ¿Voy a decirle: Padre, sálvame de esta hora? ¿Sácame de esta? Si yo sé que este es el propósito de mi existencia, si yo sé que para esto he llegado hasta esta hora, si yo sé que lo que voy a atravesar tiene propósito de parte de Dios. La aceptación necesariamente encuentra el propósito de Dios en la dificultad que estamos atravesando. No, es importantísimo esto, porque ¿a quién podría atravesar una dificultad sin encontrarle sentido, sin encontrar propósito, sin encontrar un porqué, una razón? De tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta amargura, como Jesús aquí estaba turbado, ¿sí? ¿Cómo podemos atravesar circunstancias difíciles si no entendemos que tienen un propósito? Así que punto número 1 en la aceptación es encontrar el propósito, ¿sí? Jesucristo sabía que lo que se le venía tenía un propósito. Y también vamos a ver cómo Jesucristo ejerce la resignación a la forma cristiana de resignación, la que yo le acabo de compartir. Mateo capítulo 26, versículo 39. Estamos siempre hablando de las últimas horas de Jesucristo. Mateo 26, 39, está Jesús orando en Getsemaní, y él dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La famosa oración de Jesucristo, donde Jesús dice: que no sea mi voluntad sino la tuya, ¿sí? Ahora, hay dos maneras de decir: hágase tu voluntad, Señor. La manera de la resignación cristiana y la manera de la resignación fatalista, ¿no? Porque uno puede estar atravesando una dificultad en la vida y decir: bueno, hágase tu voluntad y chao, ¿qué se le va a hacer? Es lo que tocó, que se haga la voluntad de Dios y listo, está. Eso dista mucho de ser una resignación cristiana, de una persona que descansa porque ha puesto sus manos en la mano ha puesto su vida en la mano de Dios. Eso no es una resignación cristiana, eso es una resignación fatalista. Es un hágase tu voluntad, diciendo: bueno, no me queda otra, ¿sí? Reconociendo mi incapacidad de poder atravesar estas circunstancias. Y después está el hágase tu voluntad con aceptación serena. El hágase tu voluntad con aceptación. ¿Por qué? Porque yo me puse en las manos de Dios. Un hágase la voluntad que representa la resignación en el sentido cristiano, que necesariamente es la entrega de mi vida y de mis circunstancias en manos del Señor. Entonces yo puedo decir: hágase tu voluntad, no porque estoy frustrado, porque no tengo esperanza de futuro, sino el hágase tu voluntad porque estoy confiando en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mi vida, a pesar de las circunstancias.
Es importante entonces saber el propósito por el cual Dios nos hace atravesar dificultades, porque es muy difícil aceptar aquello que no podemos entender. Y yo quiero que tú me acompañes a la lectura en Marcos capítulo 32 en adelante, Marcos 14, 32. Mire lo que dice. Dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Esta historia de Jesucristo en las últimas horas de su vida nos va a ayudar mucho a qué tenemos que hacer para atravesar circunstancias difíciles. Ya vimos que Jesús atravesó por la aceptación y por la resignación. Y fíjense qué detalle interesante este que estuvimos leyendo aquí. Dice que Jesús, en el peor momento de su vida, en el momento más duro, más difícil, se apartó a orar. Primer punto y principal: la oración. Es imposible que un cristiano pretenda poder atravesar una dificultad en su vida si no tiene oración, sin vida de oración, sin clamar a Dios. La oración es fundamental. Y Jesús sabía que en las previas del momento más difícil de su vida era para él fundamental prepararse en oración para atravesar esa circunstancia. Pero no ora solo. Se lleva a sus discípulos, deja a algunos en un lugar y se trae 3 junto con él. Un círculo íntimo. Es muy importante que si tú estás entristecido y angustiado, como dice acá la palabra, que Jesús había empezado a entristecerse y angustiarse, porque estás atravesando una circunstancia que es sumamente difícil, tengas un círculo íntimo de amigos, hermanos, en la fe, que te apoyen en oración. Un círculo íntimo que pueden ser tus pastores, tus líderes, hermanos cercanos tuyos, que tengan madurez espiritual, que tengan capacidad de acompañarte, para estar apoyándote en la oración junto contigo en ese momento difícil. Punto número 1, el círculo íntimo. Por eso la importancia de pertenecer a una congregación, la importancia de estar cerca de los hermanos, porque necesitamos el apoyo de nuestros hermanos para atravesar las circunstancias difíciles. Círculo íntimo, personas a las cuales llamar o mandarles un mensaje para decirles: orá por mí porque estoy atravesando esta circunstancia. Y no callar, y no atravesar las circunstancias solo, y no atravesar las circunstancias aislados, sino cerca de los hermanos que te apoyan en oración. Pero el otro detalle que tenés que darte cuenta es que estos hermanos, estos discípulos a los cuales Jesús trajo su círculo más íntimo, Pedro, Juan y Jacobo, se le durmieron. No lo apoyaron ni 5 minutos en oración. ¿Qué significa esto? Ojalá no te pase, ¿verdad?, que los hermanos a los cuales tú le decís oren junto conmigo se duerman y no oren nada. Sin duda que todos aprendemos de esta lección, y cuando un hermano nos dice por favor ore por mí, uno ora. Pero lo que esta lección nos enseña es que vos no podés depender de la oración del otro. Tú tenés que tener tu propia vida de oración y tu acercamiento al Padre. Menos mal que Jesús no dependía de que Pedro, Juan y Jacobo lo respaldaran en oración. Él tenía su propia vida de oración ya desarrollada con el Padre y fue un poquito más lejos a orar a solas con Dios, creyendo que aquellos lo iban a apoyar en oración, pero bueno, no importa, aunque aquellos no lo apoyaban en oración, él oró igual. Entonces, el otro punto que tenés que tener en cuenta es: no te confíes en que fulano está orando por mí, en que el pastor está orando por mí, mi hermano está orando por mí, el grupo de oración está orando por mí. Tú tenés que orar por ti. Tú necesitas acercarte a Dios en oración y tener una buena vida de oración. Sin duda que tus hermanos te van a apoyar. Sin duda que la lección que nos deja este pasaje la aprendemos todos los que apoyamos a los demás en oración. Pero vos no debes descuidar tu vida de oración, es fundamental. Ahora, quiero comentarte un pequeño detalle que está en Lucas capítulo 22, 44. Es el mismo relato, Lucas 22, 44. Dice así: y estando en agonía Jesús,
oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Tú tenés que saber que los momentos de tristeza te van a bajonear, los momentos de tristeza te van a tirar abajo, y los momentos de tristeza van a impedir que vos puedas orar. Eso fue lo que le pasó a los discípulos. No pudieron acompañar a Jesús en la oración porque la tristeza les generó una pesadez tan grande que se quedaron dormidos. Es que cuando la tristeza viene a tu vida por una dificultad, tenés pocas ganas, poco impulso, poco ánimo, poca motivación de querer velar y orar. La depresión siempre tira abajo al deprimido y lo hace dormir largas horas en el día, etcétera, etcétera. Los discípulos, a causa de esa tristeza, se quedaron durmiendo. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Jesús les dijo, ustedes tienen que levantarse y tienen que orar y tienen que obligarse a estar despiertos orando porque la carne es débil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carne sufre las emociones, sufre la tristeza y nos va a hacer algo que no les va a convenir. Así que oren. ¿Sí? Lo cierto es que los discípulos son un ejemplo de gente que tenía resignación fatalista. Porque se entregaron, pero porque se sentían incapaces de atravesar estas circunstancias, se sentían incapaces de luchar. Entonces Dios les dice, la carne es débil. Y ellos no se fortalecieron en oración. Y yo quiero que vos prestes atención, porque el hecho de que los discípulos no se hayan fortalecido en oración en esos momentos de tanta tristeza, angustia, turbación, fue lo que provocó el fracaso que usted va a ver luego que ocurre con los discípulos hora después. Porque ustedes saben que los discípulos se escapan, lo dejan solo al Señor, Pedro lo niega. Es decir, todas esas cosas ocurren cuando tú no estás fortalecido en oración. Si tú no estás fortalecido en oración, no logras atravesar la dificultad de manera exitosa. Pedro no estaba fortalecido en oración, se dejó vencer por la turbación, por el miedo, por la angustia, por el temor y negó al Maestro. Los demás discípulos escaparon, lo dejaron solo. Entonces, eso fue lo que el Maestro les dijo cuando dijo, miren que la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Claro, Pedro dijo, yo no te voy a negar nunca, el espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil y la carne sufre las emociones. Entonces, si la tristeza, la angustia viene a tu vida, tu carne es débil y te va a tirar abajo, te va a turbar, te va a dar miedo y no vas a poder atravesar las circunstancias de forma exitosa. El no estar firmes en la oración, el no haberse fortalecido en la oración, hizo que los discípulos luego fracasaran rotundamente. Entonces, eso nos lleva a la resignación fatalista. El estar entregado porque no tengo esperanza ninguna en el futuro, porque no tengo tranquilidad ninguna, porque en realidad yo no estoy entregado en las manos de Dios, simplemente estoy entregado a las circunstancias. Tú puedes estar entregado o en las manos de Dios o entregado a las circunstancias, entregado a la realidad. Esa es la peor. Pero Jesús, vemos el ejemplo de Jesús, él estaba triste hasta la muerte, les dijo a los discípulos. Y hay un pequeño detalle acá en la Escritura que solamente aparece en el Evangelio de Lucas, lo cual es bastante entendible porque Lucas era médico. Se ve que a los demás evangelistas no les llamó la atención, pero a Lucas sí. Y es el tema de que la Biblia dice que con el sudor, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces imagínense el sudor que sale en la frente, teñido de rojo, cayendo por el rostro de Jesús. Eso es una enfermedad llamada hematidrosis, ¿sí? Esta enfermedad es causada, o se estima que es causada, por el estrés y por la ansiedad, por un profundo estado de tensión nerviosa. En los pocos casos donde se ha visto, porque es una enfermedad muy rara, se ha visto en personas que saben que están a punto de morir, condenados a muerte, personas que tienen inminencia de muerte enseguida, y la situación les genera tanta tensión, tanta angustia, tanto que los vasos sanguíneos cercanos a las glándulas sudoríparas revientan. Entonces la sangre se mezcla con el sudor y la persona suda teñida de rojo, sudor mezclado con sangre. También quienes padecen esta afección, ¿sí? Sienten fuertes dolores de cabeza, fuerte dolor abdominal, que es lo que siente toda persona cuando está en una tensión horrible. Cuando está atravesando un dolor insoportable, siente ese dolor abdominal, la cabeza le revienta, la tensión y el estrés es tan grande que empieza a sudar sangre, ¿sí? Ese era el estado en el que estaba Jesucristo. Así que tú te puedes imaginar que Jesucristo llegó al límite de la tensión, al límite de la angustia, al límite de la amargura que un ser humano puede llegar.
Y en ese momento, estando en ese límite de desesperación, Jesús se fortalece en oración. Se fortalece en oración porque sabía que eso tenía un propósito. Sabía que para eso Él había llegado a ese tiempo. Pero lo que Él sabía era que para atravesar esa circunstancia, Él necesitaba fortalecerse en oración. Él necesitaba orar y estar con el Padre para poder atravesar esa circunstancia. Y lo que vemos que ocurre es que Jesucristo atraviesa la circunstancia, atraviesa la prueba con absoluto éxito. Porque a partir de ese momento, hasta la muerte, la tensión va creciendo. A Jesucristo primero lo acusan injustamente, lo golpean, luego lo llevan ante el cónsul romano, lo torturan, le hacen cargar la cruz hasta el Gólgota y lo clavan. Toda esa tensión creciente estaba perfectamente planificada de parte del enemigo para que Jesús pecara en algún momento de todo ese proceso, insultando a Dios o insultando a la situación, o maldiciendo, o queriendo escapar, o queriendo zafar, o quejándose, o recriminándole a Dios, o reclamándole algo, ¿sí? O insultando a los que lo torturaban, o a los que lo escupían. Es decir, bastaba un pequeño detalle pecaminoso para que todo se arruinara en el propósito que Dios tenía con Jesucristo. Por eso la tensión es creciente hasta el momento en que Él muere. Pero Él logra soportar toda esa prueba teniendo claridad mental. Fíjese que difícil es para una persona pensar con claridad a través de todo ese proceso. Y Él tenía la suficiente claridad mental, porque se había fortalecido en oración, para saber cómo actuar en todas esas horas que pasaban desde este momento que está orando en Getsemaní hasta su muerte, cuando todo el martirio acabara. Pero hay un pequeño detalle que a mí me emociona, me inspira, me da mucha esperanza, que es el versículo anterior al que acabamos de leer, Lucas 22:43. Está Jesús orando, está Jesús sangrando por sus glándulas sudoríparas, está sudando sangre, está Jesús con dolores abdominales, está Jesús con la cabeza que le revienta, sabiendo la que se le viene, ¿sí? Y dice que, versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mi hermano, mi hermana, quiero decirte que a través de las circunstancias difíciles y dolorosas en la vida, si tú las enfrentas con la madurez de aceptarlas, que están allí, no de negarlas, si tú las atraviesas con resignación cristiana, es decir, entregándote a la voluntad y en las manos de Dios, si tú fortaleces tu vida en oración, Dios está a tu lado. Y así como el Señor envió ángeles para fortalecer a Jesucristo en ese momento, así como ya había enviado ángeles para servir a Jesucristo después de la tentación, después de la lucha que tuvo con el diablo en el desierto antes de iniciar su ministerio, de la misma manera hoy Dios respondió a la necesidad de Jesús con ángeles que lo fortalecían. La palabra del Señor acá lo dice. El Señor está dispuesto a mover todos los cielos para fortalecer tu vida para cuando vos estés atravesando dificultades. Solamente tenés que aceptar la realidad, resignarte cristianamente, es decir, entregándote a la voluntad y en las manos de Dios, y fortalecer tu vida en oración. Y Dios mismo, personalmente Él, o un ángel que Él va a enviar, tú vas a sentir una fortaleza sobrenatural. Tú vas a sentir que hay algo del cielo que viene y que te sostiene y que te levanta y que te permite atravesar esa circunstancia. Es Dios mismo que está a tu lado en ese momento. Y para terminar, te dije al principio que íbamos a hablar de tres cosas: de aceptación, de resignación y de culpa. Porque estos momentos que estamos atravesando son momentos donde el enemigo aprovecha para utilizar la culpa, para carcomer la mente y la cabeza de las personas. Y precisamente la culpa encuentra un lugar en aquellas personas que no han sabido aceptar la realidad y que no han sabido atravesarlas con resignación. El coronavirus llegó a Uruguay, llegó en marzo, dice, y los seres humanos tenemos la costumbre de buscarle culpables a todo. Y ya hemos encontrado el culpable del coronavirus en Uruguay, es una señora llamada Carmela, que todos nosotros ya sabemos cómo se llama, cómo se apellida, a qué se dedica, dónde tiene su negocio, ya le vimos la cara, ya la escuchamos hablar, ya está, ya sabemos quién es Carmela. Pero a alguien se le ocurrió que Carmela es la culpable de todo esto. ¿Por qué? Porque fue la primera infectada de coronavirus. Estuvo en Milán, en Italia, y viajó para Uruguay, contrayendo el virus, evidentemente, obviamente, sin saberlo.
Pero resulta que la mujer fue a un casamiento, del cual ya sabemos quiénes son los novios, quiénes son los padrinos, quién fue el cura que los casó, dónde los casó, cuánta gente fue al casamiento, ya sabemos todo. Todo lo que era datos privados de la vida personal de la persona, ya sabemos todo. Porque estamos viendo una etapa de redes sociales y de difusión de la información que es grave, peligrosa, pero además es, no encuentro otro término para decírselo, papelonesca, ¿verdad? Papelonesca. Nuestra gran culpable del coronavirus se llama Carmela. Encontramos un culpable porque necesitamos encontrar un culpable, alguien en quien poner la responsabilidad de lo que me está pasando a mí, que no sea yo en lo posible, que sea otro. Entonces Carmela es la culpable de que haya coronavirus en Uruguay y que todo, de los 400 infectados que hay, los 8 muertos y los que van a venir, de todos es culpable Carmela. No nos da a nosotros para usar 3 neuronas, no precisamos más que eso para razonar que Carmela vino en un avión con un montón de otra gente que también vino de Milán, y que ella no fue la única que trajo el virus al Uruguay. Hay un montón de gente con virus porque viajó también. No nos da para pensar que si en enero ya sabían casos positivos de coronavirus en España y en Italia, y que durante todo enero, todo febrero y los primeros días de marzo viajaron miles de personas de España y de Italia para Uruguay y viceversa, el virus entró por cualquier lado. Carmela era una más. Y se hizo la más famosa porque, bueno, se ve que a Carmela le gustan las cámaras, le gusta dar entrevistas, dio una entrevista para un diario contando un montón de cosas y ahí ya la quedó. Pero lo cierto es que no hay un culpable de que el coronavirus haya entrado en Uruguay, porque vivimos en un mundo hiperconectado, absolutamente globalizado, donde el virus surgió en China y de ahí ha salido para un montón de países, y no podemos andar buscando en cada país quién es la Carmela de cada país para echarle la culpa de que en ese país ahora hay muertos y enfermos, etcétera. No tiene ningún sentido. Sin embargo, nosotros somos tan básicos los seres humanos y a veces tan poco cultos que nos gusta colgarnos de que dicen, la culpa de Carmela. Bueno, pobre Carmela, la que le ha tocado y la que le toca vivir, ¿verdad? Porque ya ha quedado socialmente arruinada, yo diría, para siempre. Ahora, la culpa es algo que nosotros manejamos muy mal. Y ahora me quiero poner serio, porque esto lo dije con un tono de jocosidad, pero me quiero poner serio. Realmente en Uruguay no hay un culpable de que la enfermedad haya llegado. Llegó, iba a llegar de todas formas. Porque la única manera de que la enfermedad de Uruguay no llegara era que cuando brotó en China en noviembre, hubiéramos cerrado nuestra frontera y hubiéramos paralizado toda nuestra economía en noviembre. ¿Y usted se imagina el país paralizado desde noviembre hasta acá? No, ¿verdad? Entonces tarde o temprano iba a llegar. Tarde o temprano iba a llegar. Así que la culpa no es de nadie. Tenemos que tener aceptación. Quienes buscan culpables son aquellos que niegan la realidad, o que no les gusta aceptar la realidad tal cual es. Nosotros tenemos que aceptar que esta enfermedad hubiera venido al Uruguay de cualquier manera. Por lo tanto, no buscar culpables. Y lo que tenemos que hacer ante la nueva realidad a la cual estamos siendo sometidos es tener resignación cristiana. Es decir, no pelear en contra de la realidad, en contra de lo que es inevitable, sino entregar nuestras vidas en manos de Dios para que Él nos ayude a atravesar esta circunstancia. Y mi preocupación más profunda en cuanto al tema de la culpa es cómo vamos a manejar tú y yo la eventualidad de que alguno de nuestros seres queridos cercanos o integrante de nuestra familia pueda contraer el coronavirus. Porque yo en estos momentos estoy pensando en los familiares de las personas que han fallecido por coronavirus. Y estoy pensando que quizá hay personas que se echan la culpa de que su ser querido haya muerto. Porque quizá lo contagié yo un día que tuve que salir, que no me quedó más remedio, y cuando llegué quizá no me higienicé de la mejor manera y traje el virus, y quizá yo me lo agarré, pero como soy joven no me pasó nada, pero se lo agarró mi abuelita y se terminó muriendo por culpa mía, porque yo para que ella no saliera le hice las compras y cuando se los traje quizá no tomé todas las medidas. Yo me imagino que cuando ocurren circunstancias graves, difíciles, complicadas, como es tener un pariente en CTI por el coronavirus o tener un pariente fallecido, las personas que están cerca del fallecido empiezan a buscar las culpas de lo ocurrido y se las echan sobre sí mismos. Pero la realidad es que no hay culpables para esto. La realidad es que tenemos que aceptar la realidad tal cual es. Y la realidad es, hay una enfermedad a nuestro alrededor que no podemos controlar. Podemos hacer todos los esfuerzos posibles para evitar el contagio, pero hay personas y hay realidades que hacen que a veces no podamos hacer todo el esfuerzo posible. Lo ideal es quedarse en la casa y no salir, ni siquiera asomar la cabeza hacia afuera para ver si está lloviendo o no. Hay personas que no pueden hacer eso. Hay personas que tienen que salir igual de sus casas. Hay personas que por más que se restrinjan todo lo que pueden, necesariamente están obligados a salir en algún momento. Y por lo tanto, siempre hay un grado de exposición a esta enfermedad. Por más compromiso que querramos ponerle, hay probabilidades de que la enfermedad pueda llegar
alguna de nuestras familias. Por lo tanto, no podemos negar esa realidad. No podemos hacer de cuenta que eso nunca va a pasar. Y tenemos que atravesar esa eventualidad con resignación cristiana, entregando nuestras vidas en las manos de Dios, sabiendo que Dios nos guarda y nos protege de todo. Oramos todos los días. En nuestra casa oramos todos los días, pidiéndole al Señor que nos cubra de esta enfermedad, que no permita que la peste entre nuestras casas, que nos cubra con su preciosa sangre y que nos guarde, aún en los momentos en los cuales no nos queda otra alternativa que salir de casa. Y confiamos en Él. Pero aún confiamos en la soberanía de Dios ante la eventualidad de que ocurra lo que no queremos que ocurra. Y mi mensaje para todos los que me están escuchando en esta noche es: si algo llega a ocurrir, no se echen culpas. No busquen culpables. Menos si se van a culpar a ustedes mismos. Si alguno de los que me está viendo en este momento está atravesando una dificultad seria con esta enfermedad, o con cualquier otra circunstancia de la vida, de nada sirve que tú carcomas tu cabeza y tu mente con culpabilidad. De nada sirve que mire para atrás y diga: si hubiera hecho esto distinto, si no hubiera hecho esto, lo que pasó ya pasó. No lo puedes arreglar. Más bien yo te aliento a que tú aceptes la realidad que te está tocando vivir y que entregues tu vida en manos de Dios, que la vivas con resignación cristiana y que tú tengas confianza en la soberanía de Dios, que Dios está en control de todas las cosas, todo el tiempo y de todas las cosas. No hay una simple cosa, ni hay una milésima de tiempo en cual Dios no está en control de todo, porque Él es soberano. Si así no fuera, Él no sería soberano, pero Él es soberano. Y Él está en control de todo. Y yo quiero decirte que tú fortalezcas tu vida de oración, fortalece tu vida de oración. Acércate a Dios, para poder poner en manos de Dios tu vida, para que puedas atravesar toda circunstancia en forma descansada, en forma relajada, confiando en el Señor. De la misma manera que encontramos en el Señor Jesucristo nuestro ejemplo para todo en la vida. Hoy aquí hemos encontrado el ejemplo del Señor Jesús acerca de cómo atravesar circunstancias difíciles, circunstancias dolorosas. Que nosotros podamos en nuestra vida entonces fortalecer nuestra vida de oración, fortalecer nuestros lazos, nuestros vínculos con los hermanos y con las personas en la fe que nos puedan respaldar, y fortalecer nuestro vínculo con Dios, quien va a estar a nuestro lado en los momentos de dificultad. Que podamos aceptar la realidad que nos toca vivir y que no nos frustremos, no nos enojemos, no nos quejemos, no despotriquemos contra la realidad, no insultemos a la realidad, no maldigamos, no digamos palabras negativas, porque nada de eso afecta a la realidad. La realidad sigue campante por más que uno se queje, por más que uno hable palabras negativas, por más que uno le insulte a la realidad, por más que uno... Ella va a seguir campante, no le afecta a la mamá, sino que podamos atravesar nuestras circunstancias entregados al Señor, con nuestras vidas en las manos del Señor. Él está a nuestro lado y tiene todo bajo su control. Y toque lo que toque ocurrir, ocurra lo que ocurra en nuestras vidas, no busquemos culpables ni nos culpabilicemos nosotros de lo que pasa. Cuando nosotros buscamos culpables o nos culpamos nosotros de lo que pasa, estamos desconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. Cuando lo que ocurre en nuestras vidas son cosas que están fuera de nuestro control, como es la realidad que nos está tocando vivir, cuando estamos siendo sometidos a realidades que nadie en el mundo las logra controlar, andar buscando culpables de lo que esté sucediendo o de lo que pueda suceder en nuestras vidas, es no reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Dios está en absoluto control de todo. Dios sabe nuestras necesidades, sabe si tenemos que salir de nuestras casas, sabe que tenemos que, en muchos casos, trabajar porque somos el sostén de nuestra familia, sabe nuestras limitaciones y nuestras dificultades para tomar el 100% de todos los recaudos que se dice que tenemos que hacer. Él lo sabe. Y Él está en control de todo. Es nuestro Padre. Yo te invito en esta hora a que tú me acompañes en esta oración para ir finalizando nuestra reunión, para ir finalizando este tiempo de meditación y que Dios nos esté ayudando entonces a atravesar estas circunstancias confiando en su mano poderosa sobre nuestras vidas. Te invito a que inclines tu rostro, a que cierres tus ojos y que puedas estar repitiendo junto conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias Padre Celestial por esta noche.
esta nueva oportunidad de buscar tu presencia todos juntos en nuestros hogares, conectados a través de la red, cada uno de nuestros hermanos de la congregación, pero también las demás personas que nos están viendo. Señor, queremos bendecir la vida de cada uno de los que está viendo esta transmisión en estos momentos. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que hoy han estado conectados con este mensaje, para que este mensaje, Señor, llegue a nuestro corazón y pueda hacerse un lugar allí y anidarse en nuestro corazón, y que realmente nosotros podamos asimilar todas estas palabras. Que tú nos des la sabiduría y la capacidad de aceptar las situaciones que tenemos que atravesar. Que tú nos des la capacidad de resignarnos, Señor, en el sentido en que tú lo enseñas en tu palabra, en una resignación que es entregar nuestras vidas en tus manos. Que tú nos permitas ver, dimensionar, que realmente tu mano está sobre nuestras vidas, cubriendo, protegiéndonos. Dice tu palabra que tú nos tienes esculpido en la palma de tu mano, Señor, de una forma tal que de allí nada nos puede arrancar, porque formamos parte de tu mano, estamos esculpidos allí. Señor amado, que podamos ver en nuestras vidas y sentir y sea palpable, Señor, la firme convicción de que todo está bajo tu control. Señor, sobre todo, ayúdanos a que tengamos una correcta vida de oración delante de ti, una fluida vida de oración, una constante vida de oración. Señor, porque queremos, pero nuestra carne es débil. Queremos, Señor, pero nuestra carne no quiere orar. Señor, si estamos tristes, lo último que queremos es orar. Si estamos cansados, tenemos más sueño que ganas de orar. Señor, delante de ti no hay necesidad de jugar un papel que no somos. Somos transparentes delante de tu presencia, Señor. Y cuando estamos angustiados, cuando estamos tensionados, cuando pasamos momentos de estrés, cuando pasamos momentos de dificultad, nuestra carne no quiere orar, Señor. Pero sin embargo, si aún así logramos orar en esos momentos, es gracias a tu fortalecimiento. Y yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que sobre la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando, tu Espíritu Santo venga. Señor, que venga tu ángel, así como fue con el Señor Jesucristo. Envía tus ángeles que nos fortalecen, que nos ministran. Señor, tu presencia a nuestro lado que nos levanta y que por lo tanto nos permite inclinarnos delante de ti, volcar nuestra vida delante de ti, entregarnos en tus manos y a tu voluntad, Padre Celestial. Señor, y en el nombre de Jesús, toca nuestras vidas y nuestras mentes para quitar de nuestra vida todo sentimiento de culpa, en el nombre de Jesús. Señor, que si nos toca atravesar circunstancias difíciles, circunstancias que no queremos, pero que en tu soberanía tú has permitido que pasemos, que tú quites de nosotros la culpa. No solamente pensando en el coronavirus, no solamente pensando en estas circunstancias actuales. Yo quiero que ahora mis hermanos estén pensando en todas las circunstancias de su vida. Aquellas circunstancias donde en alguna ocasión tú te culpaste, donde en alguna ocasión vos pensaste, si yo hubiera hecho las cosas de manera distinta, si yo no hubiera tomado esta decisión. A veces cargamos años y años de culpa, Padre. A veces cargamos años y años de remordimiento de decisiones que tomamos. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús y en tu presencia, la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tú estás donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Señor, en cada uno de los hogares donde esta transmisión está llegando, por cuanto estamos todos conectados en red, Señor, tu presencia está junto con cada uno de los que ahora están mirando esta transmisión. Y por eso, Padre Celestial, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y yo ahora en esta hora te pido que estés liberando a cada uno de mis hermanos que está escuchando esta transmisión y que pueda estar cargando con sentimiento de culpa, con sentimiento de si yo hubiera hecho las cosas distintas, si yo no hubiese tomado tal decisión. Señor, a veces tenemos los ojos anclados en el pasado, Señor, pero en el nombre de Jesús, líbranos de ese pasado. Señor, a veces la queja no hace otra cosa que mantenernos atados al pasado. A veces, Señor, la culpa no hace otra cosa que mantenernos atados al pasado. Que en esta hora, Señor amado, tú estés cortando todos esos lazos con el pasado que no hacen otra cosa que atarnos, que no hacen otra cosa que, Señor, postergar nuestro crecimiento, trancarnos, frustrarnos. Señor, esos lazos que no hacen más que frenar